Celeste es un caso un poco especial porque tiene un tipo de leucemia que con el tratamiento que recibe en Venezuela se curó, llegó a lo que se llama la remisión, si bien es verdad que el tratamiento que recibe en su país no es el óptimo por el tipo de leucemia que tiene, con lo cual nos hizo plantear que sí que era necesario consolidar ese tratamiento con un trasplante. El médico tratante de Celeste en Venezuela me dijo que Celeste necesitaba cumplir cierta parte del protocolo para lograr ser trasplantada. En mi país eso no se realiza. Y bueno, comenzó el proceso de gestión. Los médicos acordaron con los médicos de aquí en una conferencia telefónica que el mejor lugar para Celeste en ese momento era aquí. Lo que hicimos fue mirar entre los papá y mamá de Celeste quién era el donante más óptimo y en ese caso escogimos al padre de Celeste para ser el donante. Este trasplante tiene un poco más de dificultad, pero por otro lado estamos viendo muy buenos resultados y da opción a que todos los niños tengan un donante. Valoramos individualmente, según paciente y según enfermedad, el tipo de preparación. Entonces el paciente ingresa en cámara de aislamiento, empezamos el tratamiento preparatorio y el día 0 es el día del trasplante y a partir de allí pues, está ingresado 3 o 4 semanas después del trasplante. En el periodo post-trasplante lo que hacemos nosotros es un seguimiento de las infecciones muy riguroso, de tal manera que nos anticipemos no solo a infecciones o a reactivaciones virales, sino también a cualquier complicación que pueda surgir. En el caso de Celeste, desde el principio toda la celularidad siempre fue de papá, es decir, del donante, cosa que es muy buena señal, pero también provocó en Celeste una complicación grave que alargó además el ingreso, que fue una complicación que es frecuente en el trasplante, que es que las células nuevas reconocen a Celeste como algo extraño, se llama enfermedad injerto contrarreceptor. Celeste parecía ir muy bien, pero a partir del día 12 del trasplante comenzaron momentos muy difíciles. Y creo que a pesar de que hubo momentos en que la doctora pensaba que Celeste iba a llegar a UCI y que las cosas estaban muy graves, era tanto así el apoyo que siempre pudimos mantenernos dentro de todo calmados. Cuando están ingresados, aparte de la visita médica, es muy importante el apoyo de enfermería, de todo el equipo de enfermería y auxiliares que están a cada momento con los pacientes. Y después el soporte social y psicológico e incluso escolar que tenemos. Los pacientes nunca están solos, siempre están acompañados de un familiar permanentemente, día y noche. Eso para el equipo médico pues también es un reto y bueno, además creo que es importante decir que cuando ha habido estas situaciones pues se han llevado muy bien, no solo el equipo médico de la unidad, sino el resto del hospital que colabora con nosotros, los equipos interdisciplinares, enfermería, ¿no? Y que conseguimos tirar eso para adelante y bueno, como la visteis, pues realmente ahora uno no pensaría que estuvo tan grave. Los resultados siempre dependen del diagnóstico del paciente, la fase de la enfermedad y luego el tipo de trasplante al que le sometemos. Si nosotros estamos hablando de un trasplante de un hermano compatible, las posibilidades de supervivencia del trasplante son superiores al 90%. De un trasplante de donante no emparentado puede ser entre un 60 y un 70%. Nosotros estamos, felices de que Celeste haya tenido toda la oportunidad aquí y considero que de verdad le ha ido muy bien. Igual el momento más emotivo es el momento en que estos niños vuelven a su país, ¿no? Pensar que puedan seguir con sus vidas es lo que te hace pensar que el resultado es el esperado.